Alquimia Personal, episodio número 90. En este episodio vamos a hablar del autoconocimiento y su relación con la intuición. Te voy a contar la importancia de conocerte y un poco de mi historia. Y pasamos a ver cómo creo que tú puedes conocerte y mi experiencia con esta forma poco científica que descubrí que me ha ayudado, porque te voy a mostrar las diferentes etapas por las que pasé y yo les di el nombre para que puedas verte reflejado en ellas. Y al final te voy a dar las preguntas que puedes hacerte para saber o conocerte quién eres. Pues estas fueron las preguntas que yo me hice y que lo más seguro te van a servir a ti para autoconocerte y para relacionarlo con la intuición. Así que vamos al episodio. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola, déjame darte la bienvenida si esta es la primera vez que te unes al podcast de Alquimia Personal. Si eres una de las personas que ya se inscribió al taller del Camino de la Intuición, pues te doy la bienvenida y este es uno de los episodios que te va a servir como preparación para entender un poquito qué es la intuición y cómo llegamos a conectarnos con ella. Recuerda que lo que yo hablo acá generalmente es a partir de mi experiencia y lo que voy a hablar aquí precisamente hoy es un descubrimiento que para mí fue un descubrimiento, pero que lo más seguro que si tú estás un poco más avanzado en la intuición, puede que ya te hayas dado cuenta de esa gran relación que existe entre la intuición y el autoconocimiento. Pero antes de llegar allí, quiero contarte que una de las preguntas de la encuesta, cuando las personas se inscriben al programa de la intuición de los 3 días del taller gratuito, es que yo les pregunto si tienen idea o si creen que la intuición tiene relación con el autoconocimiento. Y casi el 100% de las personas, el 97%, me dicen que sí. Yo creo que si yo hubiera hecho esta pregunta hace unos 15 años, las personas no me hubieran dicho esto. Y siento que es a partir de este momento tan crucial en nuestra historia que estamos despertando a una comprensión aún mayor de quiénes somos y de la importancia de conocernos. Y no estoy hablando solamente de las herramientas psicológicas o de la psicología, debería decir mejor, que existen para autoconocernos como diferentes evaluaciones o tests o de pronto análisis o algo de ese estilo. Estoy hablando más de conocer o de sentir con agrado y con completa aceptación quién es la persona, el ser, la energía que vive dentro de tu cuerpo. Así como lo escuchas, esa persona que está allí contigo. Y por eso en este episodio vamos a hablar de la importancia de conocerte a ti mismo y un poco de mi historia. Segundo, ¿cómo creo que puedes conocerte y mi experiencia con esta forma que yo me di cuenta que existía, que es muy poco científica, porque yo sé que si le preguntas a un psicólogo o a un psiquiatra, puede que te digan, bueno, ¿y esta de dónde sacó esta información? Eso no está en los libros y eso no lo enseñamos en la parte clínica o en la universidad. Pero a mí me resultó, a pesar de que siento siempre que me demoré mucho para llegar allí. Y lo tercero es, vamos a ver los próximos pasos que tú puedes hacer para conocerte y para estar más a gusto contigo en tu propia piel. Entonces empecemos con la importancia de conocerte a ti mismo y mi historia. Y antes de esto quiero invitarte a que si no te has inscrito al taller de la intuición de 3 días, pues lo hagas porque aquí te voy a dejar el link en la parte de abajo en las notas del podcast, del episodio,
para que te animes, para que entres un poquito en este camino de intuición y empiezas a conocerte aún más y te des cuenta de la maravilla que eres como ser. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de conocerte a ti mismo? Bueno, tuvieron que pasar muchos años y experiencias para poder saber quién soy y aún me ando conociendo, porque creo que nunca terminamos de vivir este proceso de conocimiento. Pero cuando yo digo pasaron muchos años, es porque siempre tengo en mente esta parte autoexigente que la he tratado de trabajar, pero no siempre es perfecta. Y es esta parte que me dice que siempre estoy como detrás o después para las cosas que generalmente, según considero, muchas personas ya han logrado. Y es esta parte todavía del ego competitiva que a veces me hace ver cosas como no son. Pero ¿qué sucede? Que te voy a contar que la premisa de conócete a ti mismo, que muchas veces nos la enseñaron en el colegio en filosofía, los que vieron filosofía en la época del bachillerato o de la prepa, tiene en sí mucha razón, porque te lleva a indagar sobre quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Son preguntas que por medio de ellas uno puede comprenderse y definirse más bien en quién soy yo y encontrar esa respuesta. Pero si eras como yo en la época de la prepa y nos daban filosofía, a mí me encantaba, pero era como quien dice la clase de nerds y era un relleno y nadie le ponía cuidado. Pero conocerse a sí mismo, si miras ahora desde el momento en que ya has vivido y has tenido experiencias y tienes un poco más de sabiduría, supone el camino del perfeccionamiento, pero no perfeccionamiento como esa cosa espectacular a la que quieres llegar y es una meta, sino que yo lo llamaría más bien como hacerse mejor y adquirir el conocimiento interno sobre tu propia naturaleza, tus limitaciones y tus capacidades. Pues no podemos desarrollar nuestra naturaleza si realmente no sabemos cuál es. ¿Por qué lo digo? Porque por muchos años sentí esto y lo voy a contar de una manera muy simple. Siento que el autoconocimiento es un paso previo a la sabiduría. Y la sabiduría es una de las cosas que he llegado a apreciar, sobre todo en personas que conozco que viven de una manera tan calmada y feliz con lo que tienen y cómo viven, que no se ofuscan y que saben cómo manejar sus emociones y que nada las saca de casilla. Y algún día aspiro llegar allá, porque conocerse a sí mismo es como quien dice, para mí, un requerimiento de cada individuo. Es comprenderse, aceptarse, estudiar su propia alma, saber cuál es el verdadero objetivo de la experiencia que estamos viviendo y que solo así tú o yo o tu primo o el que sea puede orientar su propia vida. Mira que aquí ya estamos juntando el orientar tu propia vida con las acciones que uno ejecuta de acuerdo a los propósitos y a los intereses. Esto está lleno de cosas o de significado en esta oración, porque de manera simple, cuando nos hablaban al menos un poquito de historia acerca de cómo llegaron las personas a conocerse y de dónde salió la famosa frase de conócete a ti mismo, sabemos que viene de la antigüedad y cuál era el sentido. Pero cuando me di cuenta de la importancia de conocerme, no fue porque me lo enseñaron en filosofía, ni en el colegio, ni nada de eso. Fue porque me cansé, en cierto punto de mi vida, de darme a costalazos contra el mundo. De muchas veces, aunque por fuera las cosas se vieran muy bien y de cierta manera todo fuera como quien dice, no perfecto, pero sí funcionando como debería ser, entre comillas, me di cuenta que siempre añoraba algo más. Y no sé si algún día llegaremos a un punto en el que no estemos deseando, viviendo o buscando otra cosa, pues porque siento también que esto es como quien dice el motorcito de la vida.
Pero para llegar allí me di cuenta que tuve que haber pasado por etapas. Y no sé si esas etapas son etapas de vida a través de las cuales uno se conoce, y no sé si todo el mundo las vive igual, por eso es que aquí te las voy a compartir. Pero después de muchos años y de seguir buscando y dándome contra el muro, y otra vez buscando y dándome contra el muro, como esos carritos que uno compra de pilas y muchas veces se aporrean contra el muro y se devuelven y vuelven y tratan otra salida y vuelven y se aporrean hasta que encuentran un espacio por el que pueden seguir. Así me sentía yo, contando con que tenía supuestamente todas las herramientas para ser exitosa, porque contaba con una buena familia, una buena educación, un buen esposo, oportunidades. O sea, yo no voy a venir a contar aquí que fue una historia de horror la que viví creciendo ni nada de eso, pues porque no lo es. Pero sin embargo, me encontraba con que todavía había en mi vida situaciones de no sentirme bien, sabiendo que lo tenía todo. Entonces, aquí vamos a la segunda parte, que es cómo creo que puedes conocerte y mi experiencia con esta poca forma científica que he encontrado de hacerlo. Lo que te quiero contar antes de esto, bien, en una manera muy breve, es que tú sabes, si has escuchado en los otros episodios del podcast, cómo ha sido más o menos mi historia, pero la voy a resumir brevemente antes de darte esta historia completa a través de cada etapa que he vivido y que he identificado como importante para que la hagas consciente. Y aquí viene una palabra muy importante y es conciencia. Creo que estaba como ese carro dándome contra las esquinas porque no tenía conciencia de quién era, ni qué era lo que ajustaba o se ajustaba muy bien a mí. Entonces, en los años cuando estaba mucho más joven, desde pequeña siempre sentía la necesidad de salir de mi país, que era Colombia. Y siempre sentía que iba a vivir en otra parte. No sé cómo, pero yo recuerdo a los 10, 12 años sentir esto. Y también aprendí no una, sino 2 lenguas diferentes a la materna, porque siempre sentí esa urgencia. Pero en ese momento yo no lo reconocí como una llamada intuitiva, sino que eso me gustaba, pero no sabía más. También en este momento viví a través de darle rienda suelta a lo que me llamaba la atención y así pasé los años de la adolescencia hasta llegar a un punto de insatisfacción muy grande con mi primera carrera, pero que todavía no pude responder por qué era. Y entonces entré ahí a un mundo racional que me cerró las puertas completamente a la parte intuitiva y por muchos años viví estancada como la rana cocinada en agua en ese espacio hasta que tuvo que suceder algo fuerte que me hiciera cambiar. Y ya estamos hablando de una persona que está más o menos a los 35 años, donde ya, a pesar de vivir bien supuestamente económicamente y con oportunidades y educación y todo, me di cuenta que por ahí no era el camino, otra vez con ese carrito que se da contra las esquinas. Y para adicionarle a la situación, entonces vamos a tener familia, ¿cierto? Entonces mira que ya a toda esa inseguridad y uno mira a los lados y dice, pero todo el mundo está haciendo esto, entonces yo sigo por aquí, le adiciona a uno la maternidad o la paternidad y sigue para adelante, con el mismo sinsabor, pero siguiendo y caminando, pues porque todo el mundo va caminando, ¿cierto? Todo el mundo va a la oficina, todo el mundo va al trabajo, todo el mundo estudia, todo el mundo tiene hijos, todo el mundo compra casa, todo el mundo, ¿cierto? Y después de esto, me di cuenta que las cosas todavía no se habían organizado y parece que nunca se van a organizar, pero la buena noticia es que sí existe un punto de inflexión en la vida de todos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a reconocerlo. Y aquí vengo entonces con la importancia de conocerte a ti mismo a través de estas etapas que yo te voy a dar acá. Para sentarme a hacer este episodio, pues la realidad fue que me tuve que sentar ayer porque lo quería hacer, pero nada me fluía. Entonces me puse a conversar con mi esposo y yo le dije,
yo sé lo que quiero transmitir, pero no sé cómo hacerlo porque siento que este ha sido un proceso muy propio y no sé si las personas quieran escuchar esto o se van a identificar en este proceso. Y la pregunta clave que él me hizo fue, bueno, ¿y tú qué crees que ha sido eso más importante que te ha ayudado a conocerte a ti misma y a ser fiel a quien eres? Yo creo que yo pensé por lo menos por 10 segundos o menos y me di cuenta que ese punto había sido, o que ese factor había sido la intuición. Que cuando yo comencé a darle espacio a mi intuición, fue cuando me di cuenta que me podía conocer aún más. Y me parece increíble que ahora que yo le pregunto a las personas que están entrando al programa de El Camino de la Intuición, ¿cuál es la razón o que si creen que la intuición les ayuda a conocerlos, a conocerse? Me dicen al 97% que sí. Y yo me pregunté entonces, pero a mí ¿por qué me tomó tanto tiempo? Entonces vuelve otra vez mi ego a preguntarme las mismas cosas, pero ya como ya sé cómo se comporta, le digo, bueno, ya te escucho, pero no te voy a poner atención, este es mi propio proceso, y me di cuenta que sí es cierto, que para conocerte a ti mismo debes tomar de la mano a la intuición. Entonces la premisa de conócete a ti mismo lleva ese proceso de indagar. ¿Y cómo creo que puedes conocerte? Es porque vamos primero hacia una etapa inicial que la voy a llamar experimentar. Esta primera etapa es el inicio de mis años de adolescencia que no entendía qué pasaba. Uno se levanta, ni siquiera piensa, sino que solamente como que se limita a sentir mucho lo que sucede a su alrededor y a ver lo que los compañeros están haciendo y lo que las personas a su lado están sintiendo y lo que lo hace a uno feliz, pero como de momento presente. Uno no piensa mucho como en el futuro, ni en las consecuencias de las cosas. Entonces, ¿qué pasaba? En mi caso, yo amaba el arte, tenía mucha curiosidad por otras culturas, siempre la tuve y por eso estudié otras 2 lenguas, inglés y francés en aquella época. Y siempre tenía o quería o tenía esa urgencia de conocer diferentes personas, diferentes culturas, diferentes cosas. No sé por qué. Pero aún así, no sabía o conocía quién verdaderamente era. Me limitaba, como quien dice, a comer, respirar, ir al colegio y a sentir ahí como, y a dar respuestas como ¿cómo se dice eso? Por reacción. No me hice las preguntas que encontré décadas después, más tarde, que me iban a ayudar tan profundamente en el proceso de conocerme. Entonces, como quien dice, esa primera parte que es experimentar es como aprender a vivir en tu cuerpo, no, ni siquiera aprender, sentir qué está pasando alrededor tuyo. Está uno más en el modo sentir, pero esta es la parte bonita de la etapa del experimentar. Estamos muy jóvenes y yo creo que yo diría que es en la parte de la adolescencia que uno siente mucho y siente y siente. Y ahí está una de las claves más importantes con la intuición. En esta época yo estaba muy conectada con la intuición y practicaba arte y me gustaban las cosas lindas y sentía mucho y lloraba con facilidad y todo este tipo de cosas que a uno le dicen, bueno, aprenda a controlarse, no haga esto, pero no le dicen a uno, pregúntese, indague, reflexione, dé ese espacio de calma, aprenda a ser usted mismo, conózcase. No, nada de eso. Eso sí se le enseñaban a uno en un momentico en filosofía, un tiempito nomás con los grandes pensadores como Aristóteles o los grandes filósofos o Platón, Sócrates, pero uno no le para bolas a eso, ¿cierto? ¿Qué pasó entonces? Esa parte de experimentar es muy, muy buena y por eso es que las personas que son adolescentes pues toman mucho, salen, quieren experimentar, tienen como ese deseo de vivir a flor de piel. Entonces quieren hacer, quieren intentar, quieren vivir, quieren experimentar, quieren ir en contra de la religión o rebelarse o todo este tipo de cosas. Pero no se sientan a pensar mucho en la profundidad de las cosas.
Entonces ya de ahí pasa uno a una etapa, o al menos yo pasé a la etapa del falso conocimiento de cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque ya uno experimenta y en mi caso me volqué hacia un mundo netamente externo. Claro, como el sentir, el ir a rumbear, pasar rico, pasar el fin de semana con gente, mirar cosas lindas, ponerse cosas lindas. Además que en esa época de la adolescencia uno tiene el cuerpo divino, está joven, tiene uno el pelo divino y no le falta como nada físicamente, o sea, no ha pasado por el proceso de sabiduría tan grande que lo lleva a uno a envejecer, porque así es la realidad. Entonces, ese conocimiento o esa ansia de uno saber más de uno o lo que sea, pues no aflora, sino que lo que uno hace es lo que yo llamo el falso conocimiento de cada uno de nosotros. Se vuelca uno hacia el mundo exterior y a uno lo define el espacio, la vida y cada movimiento que uno hace en ese momento. Que uno cree que el valor de uno está en cuanto más amigos tiene, cuanto más experiencias tenga, cuanto más el bolso de moda o sentirse lindo con uno mismo y mirarse al espejo, no que eso sea malo porque es rico sentirse uno lindo, pero era más peso en esto, lo que definía mi espacio, la vida en sí, cada momento identificado con el valor que tenía para mí, como salir a rumbear o que me invitaran o tener el novio de moda, este tipo de cosas. Pero nunca me pregunté cuáles eran mis valores. Yo vivía a partir de unas premisas que mi familia, sin yo saberlo, había imbuido en mí. Entonces yo sabía, por ejemplo, que pues no era bueno matar ni hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, sí conocí personas que se fueron completamente a los 180 grados y a pesar de que no mataban ni nada de eso, pues estaban metidas en drogas y cosas de este tipo. Y creo que fue por esa ansia de experimentar y de darse tanto al mundo externo que necesitaban vivir a todo momento como con esa adrenalina a flor de piel o probar límites, que es muy normal. Pero después de este tiempo, como ya me volqué al exterior, entonces me pregunté, ¿cómo puedo mantener esa parte exterior súper bien alimentada? Y aunque no lo hice de manera consciente, lo hice de manera comparativa. Es decir, yo estudié diseño de modas porque me encanta el arte, me gusta pintar, me gusta el dibujo, me gustan las cosas lindas. Me encantaría haber sido una persona completamente ligada con lo artístico y me parece linda una persona que se viste con cosas hermosas, no porque sean costosas, sino porque me gusta la combinación del color y el arte. Pero sin embargo, rápidamente me di cuenta que esto no me iba a llevar fácilmente a la parte externa económica que más estaba en ese momento dominando mi vida. Y como los valores no me los había preguntado muy bien, sino que yo vivía como por defecto lo que sucediera y yo reaccionaba, entonces no había entendido que para mí iba a ser muy importante, por ejemplo, más adelante, una vez que trabajara, estar de acuerdo con una filosofía que estuviera con lo que yo sentía, por ejemplo, al estar en una empresa trabajando para ellos. Tener que creer en un producto cuando yo estuviera trabajando para esa marca, para hacer o dar lo mejor de mí. Estar o crear una relación con una persona que tuviera unos valores similares, que de pronto no creyera solamente en un Dios de una religión, sino que tuviera una mente abierta, y en esto me identifico bastantísimo porque tuve una pareja con la cual tenía una relación que yo creía que me iba a casar, pero esta persona, por ejemplo, no creía en el más allá. Y en este momento yo miro hacia atrás y yo digo, pero yo cómo iba a vivir con esta persona si teníamos cosas tan diametralmente diferentes. Y no es que yo no aceptara a una persona que no crea eso, sino que en este momento parte de mi vida la domina creer en el más allá, creer en que somos almas encarnadas acá por un tiempo, creer en que
estamos de vuelta, por ejemplo, a casa. Entonces yo, ¿cómo iba a vivir esa situación cuando el tiempo pasara y las cosas ya se hubieran gastado un poco en la relación? ¿De qué nos íbamos a pegar si no era de las bases fuertes que tuviéramos dentro de nosotros, dentro de esos valores, dentro de esas premisas tan importantes que rigen tu vida? Pero yo en ese momento yo no lo pensaba, porque estaba en el momento del falso conocimiento de cada uno de nosotros y sentía que me conocía muy bien. Claro, yo quiero ser la CEO y quiero trabajar para una empresa. Imagínense qué poco me conocía, que eso era lo que yo sentía. Dejar diseño de modas, meterme a administración, trabajar para una empresa, me parecía que eso era lo mejor, y tener el puesto grande y ganar y ganar y ganar. Y en este momento yo me pregunto, ¿estaba loca o qué? Entonces nunca me pregunté cuáles eran mis valores fuertes que verdaderamente me hacían sentir bien. ¿Quién era yo como ser humano? Y todo este tipo de cosas que solo nos preguntamos cuando o estamos en un hueco muy fuerte de una situación difícil, o cuando el mundo se nos viene encima porque se acabó la relación con una persona o porque se murió un ser de la familia o no sé, pero cuando situaciones han sido difíciles ya es cuando uno empieza a darse cuenta de ese falso conocimiento de cada uno y a empezar a indagar adentro bien profundamente, a no ser de que uno decida enterrarlo por un tiempo. Entonces, después de esta etapa del falso conocimiento, como ya llega uno a un punto en que va creciendo en edad, llega la etapa del choque. Y es cuando te ves confrontado por preguntas que nunca te hiciste y que te hacen bajarte de la nube donde está y al ritmo de la rapidez de tu vida. Escucha bien esto. Preguntas que nunca te hiciste y que te hacen bajarte del ritmo o de la rapidez con la que va tu vida. Claro, cuando uno tiene una vida muy llena en la agenda de qué hacer, de la cosa que comprar, la cuota que pagar, el carro que manejar, el bolso de moda que comprar. Y bueno, y no hablemos de las cosas físicas solamente. Espacios y cosas que nunca te están aportando, como estar siempre con algo que es un hábito lo mismo, pero que no te aporta. Todo ahora pegado, por ejemplo, de un videojuego. Entonces no miras la realidad, no te examinas como persona, nada de eso. Cuando pasa esa etapa de choque es cuando te vuelves más profundo, y no siempre es la mejor manera, porque entonces ahí se empieza uno a confrontar con la realidad y muchas veces esa realidad no es tan bonita y te das tiempo para sentir y reconoces que no deseas vivir más de cierta manera porque estás harto, y ya sea porque un evento importante pasa en tu vida, como te dije, y te obliga a evaluar, o porque simplemente no se siente bien y tú ya te vas a dar esta oportunidad de crecer o de darte este tiempo. Entonces empiezan a aparecer las preguntas, como me pasó a mí después de haber tenido a mi hijo, que al principio es uno súper lleno de trabajo y alimentar al muchachito, y uno quiere ser la mejor mamá, entonces uno hace la comida orgánica y eso es uno enloquecido, la mejor manera de uno enseñarle y todo el cuento de cómo le voy a estimular el cerebro a este niño. Bueno, en fin, aparte de eso, cuando ya queda un poquito más de espacio, ya empieza uno a preguntarse, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Dónde estoy? Porque yo vine a este país y muy rico y todo era nuevo y todo el cuento, pero luego llegó un momento en que uno decanta y dice, ¿pero dónde estoy? ¿Y por qué mis vecinos se comportan así? ¿Y por qué la gente no ve las mismas cosas de la forma como yo las veo? Se pregunta uno también, ¿cuál es mi manera de ser y por qué soy así? Porque yo me daba cuenta de cosas que sucedían a mi alrededor que las personas de esta cultura no eran así. ¿Cuál es mi papel en todo esto? Y esto sucedió porque tuve un tiempo de parar y de estar en casa con el hijo mío, aunque siempre había mucho que hacer. Yo me acuerdo que siempre me decía, mami, no te vayas, vamos a hacer la siesta juntos. Yo estaba tan cansada que me acostaba con él a hacer la siesta, pero siempre me despertaba un poquito más fácil que él y tenía el momento de pensar. Cuando estaba ahí sola, callada, en su cama, con él, descansando,
Y yo decía, esto me recuerda a otra habitación en la que yo estuve en Colombia bajo unas circunstancias muy distintas y que siempre sentía que eso no era para mí, pero que yo seguía en aquel momento en esa situación porque sentía que eso era lo que tenía que hacer. No me escuchaba. Y ahora que estaba acostada con mi hijo en esa cama haciendo esa siesta, todavía recuerdo que me sentía súper bien y yo decía, qué rico que puedo estar yo aquí en este momento con mi hijo, compartiendo este espacio y sin nada que hacer, sino solamente cuidando de su sueño. Entonces, cuando uno empieza a preguntarse quién soy, que puede sonar muy ridículo, pero es verdad, es muy importante, empieza entonces uno a mirar las cosas desde una perspectiva distinta. ¿Qué soy? ¿Soy un ser humano? No soy una cosa, soy un sujeto, no un objeto. Y por eso es que soy libre, con capacidad de ejercitar mi voluntad, de discernir y así de tener los recursos para tomar las decisiones que tengo y hacerlas realidad. También soy un ser racional, o sea, yo pienso, estoy dotado de razón y mi pensamiento se traduce en ideas y cosas concretas. Por ejemplo, yo pensé que me gustaría tener una familia con mi esposo y ahí está el resultado. Me acuerdo que lo miraba y yo decía, esto es el resultado de una idea. ¿Cuál fue la idea? Bueno, queremos tener familia, esa es una idea. Pero lo que pasa es que uno va por ese proceso sin darse cuenta y así se convierte en realidad. Y al pasar del tiempo, no inmediatamente, me di cuenta también que soy un ser de simbolismos, porque interpretamos simbólicamente nuestra realidad. Y ahí es cuando empieza a jugar la intuición, porque perseguimos esos sueños, esos símbolos de lo que nos llama la atención de manera consciente o inconsciente. Y inconsciente es la que te lleva a conectarte con esa intuición. Ya empieza uno, yo no sé si es porque uno ha pasado la maternidad o porque ya ha vivido más años, pero empieza uno a ver simbolismos en todo, a darse cuenta que puede que esa pestaña no, esa pluma de una ave no signifique solamente que se le cayó la pluma a la ave, sino que sí será que mis ángeles me están hablando. ¿O será que por qué sentí una presencia si aquí no hay nadie? ¿O por qué me aparecen estos números repetidas veces? Entonces empiezan los símbolos a jugar muy, muy buena parte en el proceso de conocerte, de saber quién eres o quién o qué, cuál es el papel que tienes acá. Y también a ser más consciente, de una conciencia que sabe que uno existe, que está aquí. Todos nos hacemos preguntas trascendentales sobre nosotros a cierto punto de la vida. Y sobre todo, y esto es una cosa muy importante, yo creo que la maternidad me abrió a flor de piel algo que había tenido enterrado después de los años de la adolescencia, que era hacer un ser muy emocional. Y con las emociones va una característica muy importante que he descubierto a través del tiempo. Y es que me han enseñado a conocerme, a expresarme y a entender el universo. Y una vez que comprendemos las emociones, vemos el papel que tienen en nuestra vida y muchas veces las soltamos y las liberamos de nuestro cuerpo, empieza a abrirse todavía más la intuición para mostrarnos quiénes somos verdaderamente. Entonces, en la otra pregunta que uno se hace es, ¿cómo soy? Entonces ya empieza uno a mirar, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo estoy compuesto? Entonces ya sabe uno que es un cuerpo, un alma, ¿cierto? Un espíritu y también que tiene parte mente. El alma está conformada también por una memoria, una inteligencia, la voluntad, pero no solamente esa voluntad fuerte que para hacer las cosas, sino como esa capacidad del quinto chakra que se une también al tercero, que es el yo soy a nivel terrenal, pero también unido a la capacidad de la divinidad. Y la esencia humana creo yo que está imbuida en la esencia de lo natural y lo sobrenatural.
Lo absoluto, que representa lo infinito y eterno, es el ser, la esencia de cada uno de nosotros. Y lo relativo, que es lo temporal, porque estamos alrededor con todas o muchas cosas temporales. Lo que perece, lo condicionado, lo que depende de los fenómenos. Entonces siempre hay como una esencia que no muere, algo que siempre está con nosotros. Y eso es lo que tiene entonces nuestra parte de conocernos cómo soy. Y aparte de esto, uno se pregunta, o al menos a mí me pasó, sobre todo cuando llegó un momento de preguntarme en este país, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Y mucho más allá, ¿dónde estoy en cuanto a los términos de en un planeta, en un universo? ¿En dónde estoy? ¿En una galaxia? ¿Qué es esto? La galaxia y después el universo. ¿Dónde estoy? Entonces me di cuenta que estaba dentro de la creación de un orden universal, que antes yo no paraba bolas. Yo así, las cosas pasan así, sí, pero no me detenía a pensar que existe un orden universal, que soy parte del cosmos, que soy un microcosmos, que cuando me conozco a mí mismo y me pregunto por qué estoy aquí, quién me ha traído a este mundo, entonces empiezo a entender quién soy y que tengo un lugar dentro de este orden cósmico y encuentro el puesto dentro de él. Y por eso me recuerdo que el cosmos también está en mí y que tengo que vivir en armonía con él. Entonces ya empieza uno a poner unas barreras más fuertes y a respetarse y a no vivir cada día como un loco, sino a ser más consciente y más presente en cada cosa que hace. Y a darle un valor increíble a los buenos momentos y a los momentos de flaqueza, que son los que forman parte de la humanidad que eres. Y a entender que no estoy solo aquí, sino que el vecino, aunque no me guste, la amiga que me cansa cada 3 segundos, también es parte de este universo y es parte de vivir en este espacio. Y el que comete errores y me hace sentir mal, o yo cuando los cometo, a ser más tolerante conmigo y a ser más humana y más, ¿cómo se dice esto? Más benevolente con el otro. Y ya cuando uno empieza a preguntarse después de esto, de darse cuenta dónde está, se pregunta uno, bueno, ¿y cuál es mi manera de ser? A ver, si yo me tuviera que mirar y ver cuál es mi manera de ser. Y ahí fue cuando llegó un choque para mí, porque siempre he sido una persona muy fuerte. Entonces empieza uno a evaluar cuál es mi personalidad y qué elementos la componen. Y cómo soy yo en este momento, en el presente. ¿Es algo diferente al pasado? ¿He cambiado o no? ¿O cómo voy a ser en el futuro? ¿O qué quiero tener para el futuro? Y en este momento estoy convencida de que hay una cosa que marca mi futuro cantidades y que trabajo en ella, y es: quiero ser una persona todavía más benevolente y ser una persona que se siente feliz con cada decisión que toma sin tener muchas dudas. Y para eso hay que estar firme en su propia piel. Hay que saber quién es uno, cómo es su temperamento, su carácter, qué le gusta, qué vocación tiene, qué aptitudes tiene, qué actitudes tiene o que para las que está predispuesto. ¿Qué lo moldeó a uno? Si su cultura, la instrucción, ¿qué valores tiene? Entonces ahí fue cuando yo me pregunté, ¿cuáles son los valores? Entonces ya me di cuenta dónde no podía trabajar, qué tenía que hacer. Esa pregunta que tanto me hacía de cuáles son tus talentos, cuáles son tus talentos, cuáles son tus talentos, y solo me decía, me gusta pintar, me gusta pintar, me gusta enseñar, me gusta pintar, me gusta pintar y me gusta enseñar. Pero ¿eso qué quiere decir? Eso tiene que ir con mis valores y tiene que ir también con una mentalidad o visión a futuro y también en el presente. Y empieza uno a introspectar cómo me veo a mí mismo y empieza a analizar el entorno. Parte también de lo que había dicho de por qué estoy aquí. Mi entorno es muy distinto. Mi entorno en los Estados Unidos es un entorno muy materialista. ¿Cómo me siento en él? Entonces ya empiezo a hilar y empiezo a decir, es que por eso puede ser que yo haya llegado a este país.
porque no me gusta sufrir de a mucho. ¿A quién le gusta? A mí no me gusta sufrir mucho, pero tampoco quiero caer en el materialismo extremo. Entonces, son cosas que uno tiene que aprender a poner en la balanza y a equilibrar. Y por último, siento yo que uno se pregunta cómo estoy aquí y cuál es mi papel en todo esto. Pues porque a la hora de la verdad todos nos vamos a morir y yo creo que esto continúa. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Y aquí fue la pregunta más difícil porque yo dije, ¿y qué hace uno aquí? ¿De qué se trata toda esta historia, todo este maní? ¿Y hacia dónde llega ese camino que estoy siguiendo? Y aquí fue cuando verdaderamente me ayudó la intuición, porque intuitivamente encontré de dónde vengo. Fue cuando el haber sentido en mi cuerpo que soy parte de algo más grande, que voy hacia una cosa que lo tiene todo, que lo envuelve todo, y que he venido simplemente a ser parte de una experiencia y aprender a manejar esa energía, entonces le dio más sentido a mi vida. Y ahí encuentra uno también cuál es mi misión en el camino. Y para hacer esto uno tiene que tener en cuenta la eternidad, claro. Y entonces me di cuenta que mirando hacia atrás en otras vidas y en otras experiencias que había tenido, había repetido historias, porque son cosas que uno trae como bagaje. Entonces la respuesta de dónde está esa misión, que yo siempre he dicho que son muchas misiones con las que uno viene acá, se encontró unida con el talento y ya me di cuenta cuál era el talento y cuál era el sentido del talento y de por qué había hecho cosas de la manera que las había hecho, porque ya me estaba encontrando a mí misma. Así que la vida no es sino un propio proyecto de cada uno de nosotros, donde uno encuentra un destino, una vocación, pero no es como un punto al final, sino que es con la intuición que a cada momento uno se llega a conocer, porque el aha moment más grande o el momento de encontrarme con la verdadera realidad fue cuando me di cuenta que la intuición era la que me llegaba o la que me ayudaba a conocer verdaderamente quién era, porque es la que me conectaba o la que me conecta directamente con mi higher self o con mi espíritu. Que el espíritu usa el alma para encarnar acá, pero si yo quiero conectarme verdaderamente con quien soy, la intuición es la que me ha ayudado en todo este proceso. Porque en los momentos más difíciles, cuando acallé mi cabeza y comprendí que tenía que viajar hacia adentro y entendí cuál era el proceso a medida que lo estaba haciendo, no porque alguien me dijo paso 1, paso 2, paso 3, sino que seguí como el carro dándome contra las esquinas, me di cuenta que me daba más paz y que muchas veces habían momentos de muy poca paz, pero que tenía que transitarlos y que de nada servía tener que preocuparme porque a la hora de la verdad lo que tenía que hacer era vivir la experiencia de la mejor manera que pudiera. Entonces, por eso es que la intuición ha sido la herramienta más importante para conocerme. Sí, puede que haya hecho test psicológicos, haya vivido experiencias y haya hecho todo esto y tener un recorrido de vida. Pero si yo no hubiera tenido la intuición como herramienta, no hubiera introspectado de la manera que lo hice, hubiera sentido cosas en mi cuerpo, hubiera entendido la naturaleza divina que todos tenemos, hubiera comprendido que hay necesidad de tener unos valores, de estar con ellos, de comprender qué podía traer de otras vidas. Muchas cosas que yo te aseguro que la psicología normal no te va a enseñar o que tus padres de pronto no te lo enseñaron o que mucho menos una universidad te lo va a mostrar. Entonces, esto era lo más importante que quería tratar hoy, que entendieras por qué el conocerte a ti mismo tiene una relación directa con la intuición y por qué es tan importante que pares en el camino a hacerte estas preguntas, sobre todo ahora que es principio de año
y que le damos tanta importancia al año nuevo y que hacemos planes y no sé qué y no sé cuántas. Yo no hago muchos planes, muy poquitos objetivos porque me gusta vivir así, pero es algo importante para que lo incluyas dentro de este primer mes del 2022. Así que te invito a que lo hagas y a que reflexiones sobre quién eres. Mira a ver si lo puedes responder. Y mira a ver si sabes las preguntas clave que te acabo de hacer, que son principalmente quién soy, cómo soy, dónde estoy, cuál es mi manera de ser y por qué soy así, y por qué estoy en este proceso. Pues acá. Y aquí ya puedes responder un poco más con veracidad y con sentimiento. ¿Quién eres tú? Y deja que la intuición te guíe en ese proceso, a ver qué te resulta. Y no rechaces las imágenes que te llegan. Cierra los ojos y trata de responder. Y te vas a dar cuenta que estás organizando un poco más tu vida y la experiencia de haber vivido en este planeta en este momento. Bueno, así llegamos al final de este episodio. Espero que te guste bastante este episodio y yo quiero que lo escuches varias veces para que tomes nota y respondas las preguntas. A ver qué tal te van. Siente, escríbelas o escucha este podcast, este episodio, mientras estás haciendo una actividad creativa. Te vas a dar cuenta cómo la intuición te va a visitar. Nos vemos entonces la próxima vez.